cuáles son las tendencias que usted ha observado hacia la prensa de parte de gobiernos populistas en América Latina, independientemente del sello de ese gobierno. ¿Cuáles son unas líneas permanentes, continuas o muy similares que se dan en los distintos países donde hay algún tipo de administración que utiliza la demagogia o el populismo? ¿Y ha sido la forma en que la prensa ha sido atacada o analizada desde la perspectiva del poder público? Primero, gracias por recibirme. Segundo, espero que no tengan que vivir lo que hemos vivido en otros países, tanto en la Argentina como en otros, donde lo que hemos notado es un proceso, por lo general, paulatino, es decir, que no comienza de una manera muy agresiva, pero sí va increyendo. Es decir, cada vez se van superando distintos niveles y se van generando como un acostumbramiento o una normalización de algunas prácticas que no deberían ocurrir. Entonces, algo que nosotros hemos notado de manera recurrente, tanto en Argentina como en otros países, es primero una práctica de división, es decir, seducción para dividir, diciendo, bueno, estos son buenos periodistas y estos no, a estos los invitamos al Palacio Presidencial y a estos no, estos los elogiamos y ponderamos e incluso difundimos sus textos por las redes sociales y a estos otros, por el contrario, los ninguneamos. Es decir, primero tratar de generar una suerte como de grieta, digamos, separación entre periodistas, para eso a su vez, como suele ocurrir en otros lados, la idea de divide y reinarás, ¿sí? Que empiecen entonces los periodistas a discutir y a pelearse entre sí. Este es el primer punto. El segundo que también nosotros hemos visto es en determinados países, incluida la Argentina, es el reparto discrecional de lo que en la Argentina se llama la pauta oficial, que también es conocida como la publicidad gubernamental. Es decir, en vez de establecer una fórmula o alguna serie de reglas sobre cómo se reparte el dinero previsto por el Estado para difundir, publicitar sus actos de gobierno, y por ejemplo, se podría decir, se puede discutir o no, pero uno puede decir, bueno, al medio de comunicación con mayor audiencia le damos más dinero porque llega a más, justamente, costarricenses. Esta sería una variante. O podría uno llegar a decir, por el contrario, no, vamos a tratar de darle más publicidad a los medios más chicos para que puedan crecer, porque los medios más grandes, uno podría decir, tienen más acceso a la publicidad privada comercial. O uno podría elegir alguna otra variante. El problema surge cuando en realidad ya no se fija una pauta general y para todos, sino que empieza la selectividad y la discrecionalidad. Y entonces otra vez se premia a algunos medios de comunicación o a algunos periodistas, o incluso se fomenta que algunos periodistas armen sus propios, digamos, centros o portales de noticias, y a eso se les da más dinero. ¿Pero por qué? Porque son cercanos al gobierno. Es otra pauta habitual del divide y reinarás. Otra dinámica que suele ocurrir en la misma senda es un trato selectivo, que esto ha llevado, por ejemplo, en un increyendo también, va desde, por ejemplo, un trato selectivo sobre a quienes se le dan las primicias. Entonces, a determinados medios de comunicación o periodistas, porque son afines ideológicamente o en la práctica al gobierno, se le anuncia, por ejemplo, el nuevo ministro será, o la nueva política pública será esta, o vamos a echar a tal, o vamos a nominar a este. En definitiva, les dan las primicias. Primer punto. Segundo, que incluso se les da acceso a entrevistas que a otros no. Entrevista exclusiva con el presidente, entrevista exclusiva con el ministro de Economía, entrevista exclusiva con el que fuere del momento. El tercer punto también suele ocurrir en este aspecto es también la selectividad cuando se trata de habilitar las preguntas. Por ejemplo, conferencia de prensa y solo se permite que pregunten los periodistas o los medios de comunicación afines al gobierno.
y por el contrario, aquellos periodistas que han mostrado un perfil independiente y o crítico, no se les permite. E incluso, esto también hemos nosotros encontrado en distintos países, opción uno, que no se le permite incluso ir a los actos de gobierno, a los anuncios públicos, por ejemplo, un presidente que está a punto de anunciar la inauguración, supongamos, de un nuevo hospital, y no, ni siquiera se le permite a los medios de comunicación independientes, a los periodistas independientes, que puedan acceder a ese acto e incluso puedan grabar. Entonces, hay distintas pautas que también llevan a, por ejemplo, que hay varios gobiernos que ofrecen solo la posibilidad de tomar la imagen y sonido que ellos quieren que se difunda. Entonces, por ejemplo, inauguración de un hospital público, habla el presidente y solamente se permite el ingreso de una televisión oficial que va a tomar las imágenes que quieran, que ocultarán todo aquello que sea incómodo. Supongamos que en ese acto hubiera médicos que le reclamaran a viva voz al presidente: no nos están pagando los salarios. Eso no se muestra por televisión, no se difunde. Y entonces la única que queda es aceptar o la información, el ducto de sonido e imagen que te dan, o no tenés nada. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, un ejemplo nimio, que cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner iba, por ejemplo, daba una conferencia en Estados Unidos, en Nueva York, para la comunidad argentina, solo estaba la cámara de video del propio gobierno y uno tenía que aceptar la cámara y lo que ellos te dieran. Si en algún momento había alguien que hacía un comentario, algún argentino residente en Nueva York que hacía un comentario incómodo, eso no se mostraba, porque había un pequeño delay y se editaba, ¿sí? Estos son como distintas pautas de seducción por un lado, reparto discrecional, trato selectivo, y ya después pasamos al siguiente nivel, que es ya cuando se incluye lo desagradable, que son tanto el hostigamiento como los ataques. El hostigamiento, que puede llegar a ser en comentarios desubicados, comentarios agresivos, tanto en privado, mano a mano, como incluso en discursos públicos, como incluso utilizando redes sociales, con la fuerza y la potencia que dan los canales oficiales de información. O, por ejemplo, a mí me ha pasado que, por ejemplo, un presidente, un jefe de Estado, que al cual lo siguen 5 o 6 millones de seguidores, y sostenía algo criticándome, algo que yo ni siquiera había escrito, y yo tenía, a en ese momento, 500.000 seguidores. Claro, 5 millones que recibían una versión tergiversada, 500.000 que se enteraban de lo que yo decía. O sea, era perder o perder. Esto como un simple ejemplo. Ahora, también podemos estar hablando dentro del hostigamiento, el espionaje. Esto ha ocurrido no solo en la Argentina, sino también en otros países. Espionaje que puede ir por el lado de las escuchas telefónicas, la interceptación de las cartas o incluso la interceptación de los correos electrónicos. Y por último, ya los ataques. Ataques directos o indirectos desde el gobierno. Es decir, el propio gobierno haciendo ataques verbales o incluso ataques físicos, e incluso también tenemos ataques por personas cercanas al gobierno, promovidas o alentadas o por lo menos no controladas por el gobierno, dejan hacer. Y esto en algunos países ha sido no tan grosero, caso de la Argentina, por ejemplo, en un momento se colocaban los rostros, fotografías gigantes, con el cuadro de este tamaño, con los rostros de diversos periodistas para que personas en una plaza pública los escupieran. Desde eso hasta lo que nosotros hemos visto en otros países, sobre todo, por ejemplo, en América Central, donde tenemos periodistas que han tenido que irse de sus países, no solamente en América Central, en América del Sur también, han tenido que marcharse de sus países porque están bajo riesgo físico, tanto ellos como sus familias. ¿Se ha dado algún tipo de generación de ruido a nivel virtual, redes sociales, que genere algún tipo de violencia digital, o eso se ha traducido en algún tipo de violencia física, en algún tipo de cobertura en que haya medios de prensa? Sí, sí, y hay casos y ejemplos, incluso bajo supervisión y revisión ahora,
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en distintos países de América Latina. Lo que tenemos son tanto episodios, por un lado, ataques en redes sociales, esto es, tanto de funcionarios públicos que critican, y criticar es parte de las cuestiones, así que ahí yo me dedico a hacer investigaciones periodísticas. Cuando un funcionario me critica, yo no puedo esperar que cuando yo publico algo del otro lado me reciban con un beso, un abrazo y una flor, no seamos ingenuos. Ahora, una cuestión es una crítica fundada o incluso un parecer distinto. Usted, Alconada, se equivocó para mí porque, y que muestran documentos, eso es un ida y vuelta lógico. Otra cosa es cuando ya es un ataque que se puede ocurrir a ataque a la persona, o ataque a su familia, o ataque lo que fuere. Este es en redes sociales. Segundo, también es bastante habitual en algunos países que no solamente sea por redes sociales, sino además sea por medios tradicionales de noticias, donde, por ejemplo, hay programas de televisión en los canales públicos. En el caso de la Argentina es el Canal 7, donde incluso había un programa que era 6, 7, 8. Eran 6 personas que en el Canal 7, a las 8 de la tarde, se dedicaban 1 hora y media a atacar a periodistas y medios de comunicación independientes, tergiversando la información, lanzando fake news, lo que fuere. Entonces, sí, hay distintos ejemplos de este tipo de cuestiones. ¿Y qué ha ocurrido en lo que tiene que ver con el acceso a información? ¿Se dan bloqueos de información desde los ministerios, las entidades, las organizaciones públicas? ¿Cómo se maneja esto y cómo participan o actúan otros periodistas, relacionistas públicos, comunicadores que están en estas organizaciones? Lo que te puedo decir sobre eso es que en la Argentina primero hubo un decreto impulsado por el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, un decreto que abarcaba solamente al acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo Nacional. Fue un muy buen decreto que al principio funcionó, porque al principio la información que entregaba no era sobre su propio gobierno, sino sobre el gobierno anterior. Luego, ya cuando con el transcurso del tiempo y los pedidos de acceso a información pública empezaron a centrarse en los actos de gobierno del propio gobierno de Néstor Kirchner, ya ahí se empezó a complicar. Incluso más, después ya pasaron de un decreto a una ley que abarcaba no solo el Poder Ejecutivo Nacional, sino otras áreas del Estado, otros poderes. En la práctica lo que ocurrió era el decreto y la ley establecían, por ejemplo, 10 días hábiles para que te respondieran y eventualmente una prórroga de 10 días hábiles adicionales. Con lo cual, en la práctica, en el transcurso de un mes corrido, debían responderte. La práctica de lo que nosotros vivimos en un determinado momento, por supuesto que esto va variando, era que solo nos respondían el 5% de los pedidos de acceso a información pública que nos respondían, y en ese 5% incluyo las respuestas que nos daban para decirnos que no nos iban a responder, pero que al menos nos decían que no nos iban a responder. Esto por una pauta. Y segundo, sí, en algunos casos nosotros lo que hicimos fue recurrir a ONGs o abogados que nos ayudaran a pedir en los tribunales y reclamar en los tribunales que nos entregaran la información que correspondía que nos entregaran. En algunos casos sí nos lo dieron, pero en definitiva, desde el momento que nosotros lo pedimos hasta que finalmente nos lo dieron, transcurrían por ahí un año, año y medio. Y eso ya para ellos era un beneficio. Esto es una realidad no solamente en la Argentina, sino también en otros países. Muchísimas gracias, Hugo, por narrarnos esta experiencia desde Argentina, pero también desde otros países. ¿Qué actitud debería asumir la prensa? Aquí estoy hablando de los y las periodistas en los medios de comunicación frente a estas situaciones. ¿Cuál debería ser la forma en que ellos desarrollen su trabajo en razón de estas tendencias que se ven de parte de estos gobiernos? Esa es una gran pregunta y es muy ardua de responder. Varias lecciones aprendidas que aprendimos aquí en Argentina y que no necesariamente pueden replicarse en otros países, pero transmito ante la posibilidad de que puedan al menos servir como insumo, ¿sí? La primera, lanzar una campaña tanto local como internacional. Campaña no en el sentido de, como si fuera una campaña publicitaria, sino de un desarrollo,
un esfuerzo por comunicarle, por ejemplo, a colegas de otros países, a organismos internacionales, las luces amarillas que empiezan a encenderse en el país. Entonces, simplemente, por ejemplo, decir, no quiero que ustedes emitan algún tipo de comunicado, pero sí quiero que por lo menos estén al tanto. Quiero que sepan que algo está pasando. Quiero que sepan que este es mi número de teléfono y quisiera tener el número de teléfono de ustedes por si algo ocurre. ¿Sí? Entonces, empezar a abrir canales de diálogo que eventualmente puedan servir como canales para transmitir una alerta, una alarma. Y en la campaña local, una campaña, si se quiere, de educación cívica, como se llama en Estados Unidos, hablan de media literacy, que es como si fuera una campaña de educación sobre medios de comunicación. ¿Cómo funciona un medio de comunicación? ¿Cómo funciona el trabajo de un periodista? ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasaba que cuando estaba lo más arduo, por ejemplo, de aquel programa de televisión que mencioné antes, 678, esos 6 personas que en el canal 7 a las 8 de la noche se dedicaban a criticar a periodistas independientes, que se aprovechaban del desconocimiento ciudadano sobre cómo trabajan los periodistas para tergiversar nuestra labor. Y de hecho, hasta lo que terminaba ocurriendo era que aquellos que opinaban claramente, vos, ya Nancy y yo, en 30 segundos te dabas cuenta que jamás habían siquiera pisado una redacción, porque hablaban de algo que no conocían, que es como si vos y yo tuviéramos que hablar sobre cómo funciona por dentro una central atómica. ¿Cuánto tarda un ingeniero nuclear en saber que estamos hablando sin saber? Ahora, nuestra responsabilidad de entonces es empezar a explicarle a nuestros oyentes, televidentes, usuarios por Internet, nuestros lectores, cómo trabajamos, por qué publicamos algunos textos, por qué algunas versiones que salen por redes sociales no llegan a salir en medios de comunicación profesionales. ¿Por qué? Porque para ahí es mentira, porque para ahí es fake news. Y tenemos que hasta explicar qué es una fake news. Porque para nosotros es normal, pero para una persona en el día a día, no necesariamente. Entonces, uno de nuestros esfuerzos es una campaña de alerta internacional a colegas, medios de comunicación y entidades globales, sea por ejemplo Reporteros Sin Fronteras o el Centro para la Protección de Periodistas o la Comisión Interamericana de Prensa, es decir, distintos lugares, foros donde nosotros tenemos que tener un teléfono abierto. Esto por un lado. Y también la campaña de educación ciudadana, primero. Segundo, te diría evitar, y esto es una gran lección que nosotros aprendimos tarde en Argentina, lo que los gringos llaman el tit for tat. Es decir, esta cosa que como vos me pegaste, yo te salgo a responder. Entonces parece como, hasta esto es a propósito, esta idea como de una pelea, de un pugilato. Nosotros no somos un boxeador arriba de un ring. Al menos en términos tradicionales, nosotros deberíamos ser el umpire, mientras que hay otros que se están discutiendo o peleando. Entonces vos podrías tener el partido oficialista, el partido opositor, y nosotros eventualmente mirando, diciendo, él pegó, él pegó. Nada más. Nosotros no tenemos que cambiar de rol de umpire a empezar a repartir trompadas. No es nuestra función. Ahora, claro, obviamente que duele cuando te pegan en el hígado. Obviamente que me duele y a mí me dolió cuando se metieron con mis hijos, por supuesto. Pero el error es si nosotros reaccionamos. No nos corresponde. Como máximo tenemos que apuntar a lo profesional. Y ahora voy a ahondar sobre eso. Sí te diría el tercer punto, yo no sé, así que pido disculpas, pero eventualmente, si no la tienen, desarrollar, impulsar, alentar la creación de una asociación de periodistas. No solamente una asociación de medios de comunicación, en la Argentina sería ADEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas, donde nuclean los medios gráficos, radiales. Entonces ahí están los dueños de medios. Pero también los invito a pensar en una asociación de periodistas. En el caso de la Argentina tenemos FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos, que básicamente nosotros mismos, que esto tenemos talleres, capacitaciones, que convocamos expertos extranjeros, y que en definitiva es cómo la estás viendo, qué nos sugerís, qué tenemos que corregir. Esto mismo que estás haciendo vos, Nancy, que es ustedes que ya lo vivieron, qué lecciones aprendieron, qué error no, cometieron que nosotros no deberíamos cometer. Entonces es
esto y que sea un foro, que al menos a nosotros lo que hacemos es cuando sentimos que es necesario, y en esto yo hablo como miembro de la comisión directiva de ese foro de periodismo argentino, nosotros emitimos un comunicado. Un comunicado, por un lado, defendiendo al periodista, lamentando la actuación del gobierno, sea nacional, provincial, local o empresa privada, y al mismo tiempo reclamando y abogando por la restauración de las prácticas correctas. ¿Sí? Entonces, es decir, fijar una posición y al mismo tiempo solidarizándonos con aquel que está sufriendo, que está justamente siendo atacado, criticado, lo que sea. Hay una expresión de un periodista, de un boxeador argentino, eh, ya fallecido, Ringo Bonavena, que decía una expresión maravillosa que era, sí, sí, todos son amigos del campeón, pero cuando se sube al ring y tocan la campana de pelea, te sacan hasta el banquito y quedas solo. Muchas veces nosotros como periodistas, cuando estamos trabajando y publicamos algo, estamos nosotros defendiendo la noticia que hemos publicado y vos sentís que cuando vienen las críticas estás solo, nadie sale a apoyarte, nadie sale a defenderte, incluso vos ves que los de tu propio medio de comunicación hacen para atrás diciendo, no, eso es problema tuyo, ¿eh? Y vos entonces tenés que lidiar con una tormenta gigantesca y eventualmente con toda la maquinaria estatal que viene contra vos. Y vos decís, estoy yo sola contra todo. Y entonces el esfuerzo de Fopea es decir, no, no, no estás solo. Vení y te abrazamos y la idea es decir, te acompañamos. Y aunque estés a 1500 kilómetros, sabés que hay un foro que te acompaña, que eventualmente si es necesario busca un abogado, que emite un comunicado, que difunde ese comunicado a través de sus periodistas en las radios y televisión y medios gráficos en todo el país. Y es la idea que sí, aunque estés arriba del ring, hay gente que te acompaña. ¿Sí? Y te diría, para no alargarme demasiado, dos últimos puntos, te diría tratar de mantener un discurso unificado en lo que sea posible entre los periodistas. Entonces, tratar de que esos foros o asociaciones digan, por ejemplo, esto está bien o está mal, y mantenerlo. Entonces, está mal que un gobierno premie a ciertos periodistas y persiga a otros periodistas. Está mal que el gobierno siempre le dé las preguntas en las conferencias de prensa a ciertos periodistas y que por el contrario evite siempre a los mismos periodistas. Y fijar esa posición y mantener esa posición para unificarse, para decir, mira, nosotros como periodistas mantenemos esto, sostenemos esto, pedimos un cambio. Porque donde haya una grieta, donde haya una cerveza, no, ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo entre ustedes, de hecho, la mitad de ustedes está de acuerdo con nosotros. Entonces, tan mal no está. Entonces, los invito a tratar de mantener un bloque unido cuando se trata de defender la labor, nuestro oficio. Y cierro con esto. Diría, la gran lección sería tratar de mantener el rigor profesional. Tratar de mantener un trabajo lo más cercano posible a un trabajo objetivo. Si queremos entrar en la discusión de que objetividad no existe, bueno, ok. Es un trabajo ecuánime, un trabajo equidistante, que por supuesto lo que está mal. Un pederasta está mal. O sea, no estoy hablando de darle el pie de igualdad a un pederasta que a un no. Pero sí estoy planteando, es decir, no le metamos sal y pimienta, limitémonos a hacer nuestro trabajo, verificar, consignar lo que está mal. Si tenemos que investigar, investiguemos, expongamos lo que está mal, pero es hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es eventualmente decir, hemos investigado y encontramos estas irregularidades. Ese es nuestro trabajo profesional. Otra cosa es cuando ya empezamos en la subjetividad y a cargarle con adjetivos calificativos y terminamos en lo que algunos definían como el periodismo militante, otros hablan del periodismo de grieta y en definitiva pasamos a estar en una pelea en la cual desde el gobierno nos dicen que nosotros no somos periodistas, sino que somos, por ejemplo, operadores o lo que fuere, enemigos del Estado, y nosotros a su vez tratamos al otro como un estúpido o lo que sea. No es nuestro trabajo el calificar a un funcionario, es decir,
de acuerdo a la información que nosotros tenemos, hemos encontrado estos datos que eventualmente pueden contradecir a este funcionario. Le queremos hacer una serie de preguntas a este funcionario para que pueda explicar lo que nosotros hemos encontrado. Punto. Nuestro trabajo es profesional. ¿Cuál es, y cierro con esto, cuál es el sentido último de nuestro trabajo? Informar. Entonces, aún en situaciones adversas, tratemos de informar. Muchísimas gracias, Hugo, por esta conversación, estos consejos y sin duda te vamos a estar buscando en algún momento próximo para seguir conversando. Por Muchísimas supuesto, gracias. va a ser un placer. Ánimo, paciencia, esto es una maratón, no son 100 metros llanos.